Bueno, este video que está grabado de otra manera, no en el micrófono, no a través de los micrófonos, y después insertados en el InShot, o sea, para hacer video con fotografía, sino de manera directa, es decir, por video directo. Eh, Va a ser una especie de continuación si intentamos y no sale bien la intención o el intento da resultado. Vamos a continuar con la serie esta de conceptos, de la serie teórica. Hemos visto el concepto de sincronía, el concepto de anacronía, el concepto de singularidad. Obviamente desde la perspectiva de la complejidad, del pensamiento complejo y de la episteme compleja. Ahora lo que vamos a hacer es intentar volver a tomar en cuenta, a discutir, más que definir, a configurar, más que conceptualizar, porque es un campo abierto desde la perspectiva de la complejidad, del concepto de complejidad, así de simple. Bueno, visto desde la perspectiva kantiana, podría venir a ser una especie de categoría pura del entendimiento, es decir, estos conceptos puros del entendimiento, que son una especie de presentación, y a partir de la presentación nos abrimos a la representación, tal como de alguna manera se sugiere una interpretación de la crítica de la razón pura. Pero como ya estamos en otra epísteme, en la epísteme de la complejidad, que supone la revolución de la física cuántica y de la física relativista, es decir, el cisma de la física, y por lo tanto el ingreso a una perspectiva de la simultaneidad dinámica, donde no hay espacio ni tiempo absolutos, ya que estamos en esta perspectiva. Lo que valdría la pena es precisamente considerar ambas perspectivas, ambos enfoques teóricos, el de la perspectiva kantiana, que nos permite ordenar a partir de esta visión de la concurrencia de las facultades, de la estructura del sujeto, que nos abre a la concurrencia de las facultades corporales, ya desde la perspectiva de Husserl y de Merleau-Ponty, más de Merleau-Ponty, y nos abre a la perspectiva mucho más amplia, obviamente leída desde la complejidad de las consideraciones, las conceptualizaciones, la filosofía de Spinoza, que tiene que ver con potencia y que tiene que ver con el cuerpo. Entonces vamos a volver a recorrer ese camino de la exposición sobre el concepto de complejidad, teniendo en cuenta, digamos, todos estos parámetros, todos estos recorridos, todos estos referentes. Muy bien. Entonces, la complejidad se opone a la simplicidad, que sería otro concepto ya desde una ampliación de las categorías puras del entendimiento de Kant. Pero la complejidad que se opone, que contrasta, que se diferencia con la simplicidad, se abre a una consideración que obviamente va más allá de la simplicidad, donde la simplicidad sería una construcción reductiva, una restricción abstracta y esquemática de lo que ocurre, y lo que ocurre se refiere a la realidad. Desde la perspectiva de la complejidad, realidad que es sinónimo de complejidad. Entonces, la complejidad, digamos, abarcaría muchas simplicidades que a su vez son asociadas y entremezcladas en términos de sincretismo, integración, articulación, pero también en términos de asociaciones, pero si ustedes quieren, de mezcolanzas, pero también de simbiosis, es decir,
la complejidad es una superación de un concepto abstracto simple que supone también el concepto de homogeneidad y el concepto de universalidad, porque de alguna manera la simplicidad ayudaría a la universalización. Pero entonces son categorías de contrastación que permiten el ordenamiento de la teoría, el ordenamiento de los mapas teóricos y por lo tanto el ordenamiento de los mapas teóricos desde la perspectiva de la situación y la ubicación de los conceptos en el mapa, lo que además permitiría un juego conceptual de distintos niveles, de distintos planos de intensidad, de distintos juegos narrativos en distintos espesores, de las formaciones discursivas y enunciativas, pero también de las prácticas discursivas y enunciativas, pero también de las acciones y el acontecimiento corporal. Y en ese sentido, la complejidad, pues, se abre a la consideración de su propia construcción, sería una especie de apertura, de perspectiva que se abre a la complejidad. Y no sé si decir desde la simplicidad, ¿no? Desde un esquematismo simple hasta esquematismos cada vez más complejos. No sé si decir eso, pero digamos la complejidad sería una especie de perspectiva que pone en juego al propio cuerpo, a la propia potencia corporal, a todas las facultades en concurrencia corporales. Y por lo tanto se supone también a todas las facultades en concurrencia de la estructura del sujeto. ¿Qué es lo que considera Kant? Pero nosotros consideramos ya desde la perspectiva de la fenomenología, tanto de Husserl como de Merleau-Ponty. Y más allá, sobre todo desde una lectura actualizada de Spinoza, sobre todo porque nos interesa este concepto de potencia y su irradiación crítica. Entonces la complejidad es una apertura a otros horizontes, a horizontes nómadas, al movimiento dinámico de los horizontes y por lo tanto al juego abierto de la percepción y a la concurrencia misma cambiante en devenir de las propias facultades perceptivas. Entonces, lo que nos interesa aquí, cómo, digamos, esta apertura perceptual deviene concepto de complejidad. ¿Y qué significaría el concepto de complejidad? Bueno, el concepto de complejidad supone una asociación de singularidades, de múltiples singularidades, de procesos de singularización múltiples y de composiciones y recomposiciones también múltiples de singularidades y por lo tanto a un devenir complejidad de la misma realidad, pero también de la misma complejidad conceptual, de la misma conceptualización de lo complejo. Y esto implica pues un concepto altamente dinámico en la medida que se enriquece, en la medida que el concepto vive o medita, reflexiona y se enriquece a partir de su propia evaluación crítica y a partir de su propia evolución sistémica para incorporar ese concepto de evolución de la teoría de sistemas, tanto de la teoría de sistemas en general como de la teoría de sistemas autopoiéticos. Entonces estamos hablando de un devenir, de un devenir, conceptualización de la complejidad, de un devenir de la complejidad en tanto conceptualización de esa misma complejidad. Entonces lo que estamos haciendo es que la complejidad reduce su propia complejidad, resuelve la problemática que está teniendo en cuenta una problemática de la misma realidad, la realidad como problemática, asume esta problemática, la resuelve en sentido de una mayor complejidad conceptual. Esta es una paráfrasis de la teoría de sistemas que ya estaba en Maturana, en Varlera y Maturana y después en la sociología sistémica alemana.
Muy bien, pero a nosotros nos interesa, digamos, las connotaciones desde la perspectiva de una complejidad mayor, que no sería una teoría de la complejidad, porque esta teoría de la complejidad es imposible, porque tendría su propia clausura, y como la complejidad no se clausura, y además la complejidad no se entiende solamente como pensamiento, sino como práctica del pensamiento, como condiciones de posibilidad del pensamiento que estarían en el mismo cuerpo, es decir, que se entenderían como dinámicas vitales, pero también dinámicas existenciales, es decir, la complejidad es consciente de este devenir concepto, pero también de este devenir desde la realidad concepto, es desde devenir fenomenológico que precisamente logra detener, retener, ser sensible, construir una memoria de esa complejidad y de esa experiencia y convertirla en distintas, eh, más que representaciones, en distintas representaciones, usaremos una palabra muy restringida, en distintas representaciones, entre ellas las más avanzadas, las que tienen que ver con un carácter conceptual y una narrativa conceptual, que es la teoría. Pero la complejidad no se reduce a la teoría. Entonces estamos hablando de un concepto altamente rico y dinámico que asume su propia complejidad como vivencia conceptual. Hay alguna analogía, obviamente de lejos, con la dialéctica de Hegel, sobre todo de la fenomenología del espíritu, porque Hegel precisamente convierte al concepto, ¿no?, en, en un juego dialéctico de este extrañamiento, de este salir del sujeto y de este volver, de este ensimismamiento del sujeto, de este juego, de este entrañamiento y ensimismamiento, de este desgarramiento de la subjetividad que busca precisamente su solución, y su solución va a ser como saber absoluto. Bueno, estamos muy lejos, obviamente, de la dialéctica, la hemos criticado, pero lo interesante es de que Hegel aquí trata de convertir al concepto en conciencia de la experiencia de la ciencia, conciencia de la experiencia de la conciencia, una ciencia como experiencia de la conciencia, más o menos así, y aquí en la complejidad estaríamos con una analogía con esa dialéctica, pero con una analogía que no es dialéctica, sino es precisamente complejidad, devenir de complejidades. Y es decir, devenir de complejidades como acontecimiento de la misma complejidad, de la misma existencia, de la misma realidad vital. Y en ese sentido, digamos, estamos ante un concepto que no se cierra obviamente como saber absoluto, ni concepto completamente integrado y acabado, que termina, digamos, incorporando en el concepto la propia realidad, o que termina al revés, la realidad incorporando al mismo concepto, sino estaríamos precisamente atendiendo a una especie de comprensión de estas complejas dinámicas que borran esos límites que se inventó la filosofía de la modernidad, que tienen que ver con el adentro y el afuera, donde no hay un adentro y un afuera, sino hay una invención del afuera y una invención del adentro, de una transformación del afuera y una transformación del adentro, a partir de esa relación entre, digamos, esa instancia que se supone ilusoriamente adentro y esa instancia que se supone también ilusoriamente afuera. Es decir, lo que importa aquí es ese transcurso, esa relación, ese devenir. La complejidad entonces sería un concepto altamente complejo, pero altamente desarrollado, por así decirlo, del devenir. Estamos en un concepto del devenir altamente desarrollado en el sentido de la perspectiva de la complejidad. Entonces, hasta ahí dejaríamos esta exposición y esperemos que haya salido bien para que podamos difundirla conjuntamente con las otras exposiciones que salen en este sistema audiovisual InShot. Muchas gracias.